Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un Salvador no es suficiente. También necesitamos un sumo sacerdote. Hebreos 4, versículos del 14 al 16. Para ser salvos necesitamos primero salir de Egipto. Eso ya lo hizo nuestro Moisés, nuestro Señor Jesucristo. Pero para llegar sanos y salvos a la tierra de la promesa no basta con salir de Egipto. También necesitamos a alguien que nos levante y restaure cuando caemos por el desierto. Necesitamos, pues, un redentor, pero necesitamos también un sumo sacerdote que tenga el poder necesario para ayudarnos en todas las pruebas por las que vamos pasando y que pueda influir en el trono de Dios para interceder por nosotros cuando fracasamos. Este, pues, será el tema del sermón de hoy. Además de un Salvador, necesitamos un sumo sacerdote que vele por nosotros durante todo el camino que vamos por el desierto. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, ¿por qué necesitamos un sacerdote? Versículo 14. Segunda parte, las características de nuestro sumo sacerdote. Versículo 14. Tercera parte, la compasión de nuestro sumo sacerdote. Versículo 15. Y cuarta parte, nuestra respuesta a su compasión. Versículo 14 y el 16. Primera parte. ¿Por qué necesitamos un sacerdote? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Muy bien, después de unos versículos, de unos párrafos en donde el autor nos ha advertido muy seriamente del peligro, del pecado, de incredulidad que nos puede llevar a la apostasía que tiene como resultado no poder entrar en el reposo que el Señor tiene preparado para los suyos, ahora se va a enfocar en la solución al problema. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros, al escuchar esta advertencia de cuidado, no entraréis en mi reposo, no se ha sentido interpelado? ¿Quién de nosotros no ha sentido estar en la misma situación en la que se encontraba el pueblo de Israel por el desierto? Supongo que todos, porque lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas es convicción de pecado. Un pecado que nos afecta a todos, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es lo que vimos el domingo pasado, que la palabra de Dios tiene el poder de revelarnos quiénes somos y lo que somos. La palabra de Dios, si estamos expuestos a ella y dejamos que actúe en nuestra mente y en nuestro corazón, tiene fuerza, tiene poder, tiene la fuerza y el poder de hacernos ver nuestra miseria moral, la de todos, si es que previamente el Espíritu Santo ha tocado nuestro corazón y hemos nacido de nuevo. Si es así, si de verdad has nacido de nuevo, no me cabe la menor duda de que la palabra te hará entender cuán profunda es nuestra depravación. Cuanto más tiempo pasa y cuanto más estamos expuestos a la palabra, tanto mejor entendemos nuestro pecado, tanto más nos preocupan sus consecuencias. Todo esto es muy desagradable. No es muy satisfactorio descubrir que no somos lo que pensábamos que éramos y que nos gustaría ser. Vernos feos, tan feos, vernos hipócritas, tan hipócritas, vernos malos,
tan malos, realmente duele. Pero también vimos el domingo pasado que la palabra no penetra para matar, corta sí, pero para sanar. Y es lo que hoy vamos a ver, cómo recibir esa sanidad. Porque al vernos como somos, al ver la degradación tan profunda a la que a veces llega nuestra alma, uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Tiene solución mi problema? ¿Puedo ser sanado? ¿Puedo ser restaurado? ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Soy el único al que le pasa? Pastor, ¿qué puedo hacer? Reconozco mi pecado, pero ¿de verdad que hay perdón para tanta infidelidad? No me atrevo a levantarme. Peor aún, es que después de lo que he hecho no soy capaz de poner mi vista en el Señor Jesús para pedir amparo, para pedir misericordia. Pastor, ¿hay esperanza para mí? ¿O es tan profunda mi caída que ya está todo perdido? Pues la verdad es que si Jesucristo es solo nuestro Salvador, no la hay. No la hay ni para ti ni para nadie. Por eso, además de un Salvador, de un Redentor, necesitamos también un sumo sacerdote, porque por el desierto nos caemos todos. Por el desierto, para nuestra desgracia y vergüenza, desobedecemos todos. Por eso sientes esa culpa, por eso a veces estás tan triste, porque ni tú ni yo damos la talla que sabemos que debemos dar. Por eso, después de nuestra salida de Egipto, después de nuestra conversión, nos damos cuenta de que necesitamos algo más que un Moisés y un Josué. Necesitamos un Aarón. Y a todos ellos lo tenemos en Jesucristo. Con su sangre nos rescató del mal y con su sangre nos va limpiando de todo él. Cristo, después de su gran obra en la cruz, continúa derramando su sangre en su trono, para cubrirnos de todo mal y santificarnos. Desde allí intercede por ti y te sostiene por el desierto. El autor de Hebreos sabe que no solo necesitamos advertencias y reprensión. Si se quedara ahí, nos dejaría con una gran inseguridad con respecto a nuestra salvación. Si el pueblo de Israel no pudo pasar a la tierra de la promesa, ¿qué va a ser de mí? Si yo también desobedezco, me caigo por el camino con mucha facilidad y mi fe flaquea tanto. Por eso ahora el autor de Hebreos nos anima y nos anima mostrándonos a nuestro gran sumo sacerdote, el que nos puede sostener por el camino, el que puede interceder por nosotros delante del Padre para que no perdamos la vida por el camino. Cristo pasó por las mismas angustias y por las mismas pruebas que tú y que yo. Por eso nos entiende a la perfección. ¿Qué sientes al saber que tu hermano mayor ha sufrido antes que tú, abriéndote paso para mostrarte por dónde has de pasar y que ahora está a la diestra del Padre para abogar por ti, para pedir por ti para que seas levantado, para pedir que seas perdonado en base en lo que Él hizo en la cruz del Calvario y que tú has creído? ¿Qué sientes? ¿No sientes paz? ¿No sientes un gran agradecimiento? Él traspasó los cielos, Él está sentado en el trono eterno y ahora está dedicado a representarte como tu abogado, diciéndole al Padre que no es nada fácil por todo por lo que estás pasando, porque Él sufrió las mismas pruebas y Él tuvo las mismas tentaciones que tú por el desierto. Por eso Él puede ser compasivo, porque pasó por lo mismo. Él puede ser tu válido representante, porque Él traspasó los cielos y está como sumo sacerdote en el trono. Él puede ser eficaz porque superó todas las pruebas. Por eso, mi hermano, no tienes mejor abogado que Jesucristo para entenderte, para que el Padre le escuche y para que lo que le diga el Hijo lo acepte el Padre. Yo no sé si somos conscientes de lo que estaban pasando estos hebreos cristianos, estos hebreos a los cuales se dirige el autor con esta carta, con este escrito. Estaban pasando por una prueba terrible, algo que probablemente alguno de vosotros también hayáis pasado. Yo, desde luego, sí lo he pasado, salvando las distancias.
Estaban dudando de si Cristo podía hacer lo que los apóstoles dijeron que podría hacer. Si habían dejado a Moisés y la ley, ¿habían hecho bien? Estaban solos, perseguidos por sus familiares y por sus compatriotas judíos. La presión era tan fuerte que estaban pensando en darse la vuelta y volver al judaísmo. Su fe estaba siendo probada de una manera dramática. Lo que más necesitaban en ese momento no era un Salvador, ya habían sido salvados. Tampoco necesitaban ser regenerados, el Espíritu Santo ya había hecho su obra en ellos. Lo que más necesitaban era ser sostenidos en esa salvación y en esa regeneración que ya tenían. Lo que necesitaban era un sumo sacerdote que les guardara, que les sostuviera y limpiara por el camino. Como decíamos al principio, para ser salvos no solo necesitamos salir de Egipto, también necesitamos que Cristo nos levante, nos restaure y nos limpie cuando nos caemos por el desierto. Por eso necesitamos conocerle mejor como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Queréis conocerle? Vamos a ver sus características, las características de nuestro gran sumo sacerdote. Segunda parte. Las características de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Grande, veis ahí que he subrayado la palabra gran, ¿verdad? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. En hebreo, sumo sacerdote es gran sacerdote, sumo, gran sacerdote. Por lo tanto, el autor, al utilizar dos palabras similares pero diferentes, gran y sumo, nos está diciendo que Jesús es un gran sacerdote. Es grande no solo comparándolo con los sacerdotes levíticos, lo es sobre todo porque ha traspasado los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que ha traspasado los cielos. Es complicado, pero vamos a intentar entenderlo con tres pasajes del Nuevo Testamento. En Hechos, que seguramente que conocéis, Hechos 1:9, se nos dice que los discípulos, después de la resurrección, vieron que Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Le vieron ascender físicamente hasta que una nube le ocultó y a partir de ahí ya no le volvieron a poder ver más. Este hecho lo que nos muestra es lo siguiente, y quiero subrayar la palabra hecho. No es una ficción. Es un hecho. Este hecho lo que nos quiere mostrar es lo siguiente. Jesús pasó de la esfera física en la que vivimos a otra esfera, la eterna, que nosotros no podemos entender ni imaginar porque está por encima de la esfera del espacio y del tiempo en la que vivimos y de la que nosotros no nos podemos escapar y solo conocemos estas dimensiones. Por lo tanto, no le podemos ubicar físicamente en ningún lugar. Segundo pasaje. Pablo, en Filipenses 2:9, nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo que quiere decir hasta lo sumo es que no hay otra posición más alta en la que un hombre pueda estar que donde está ahora Jesucristo, porque Él está allí ahora como Dios, pero también como hombre. Y el tercer pasaje, Pablo, en Efesios 4:10, nos dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Todos estos textos nos muestran que Jesucristo no está en un lugar geográfico, en una esfera espaciotemporal que nosotros podamos comprender, sino más allá, por encima de todo. Él es el Señor porque ha traspasado cualquier esfera intermedia y lo gobierna todo. Él gobierna jerarquías terrenales y jerarquías celestiales. Por eso es un grande sumo sacerdote. Pero también es grande por otro motivo. Recordemos que los anteriores sumos sacerdotes presentaban la sangre del animalito sacrificado en el día de la expiación ante Dios y para ello debían traspasar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En este lugar, en el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto y encima del arca del pacto se encontraba el propiciatorio, que era el símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo.
Este traspasar el velo, que en los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento era simbólico, ahora con Jesús es una realidad. Él, después de atravesar el velo en su ascensión, está realmente en la presencia de Dios y lo está como nuestro sumo sacerdote. Pero es que además nuestro sumo sacerdote es grande por otro motivo que a mí me tiene fascinado, que a mí me emociona y estoy enormemente agradecido, es que Él además es humano. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Muy bien, no sé si lo recordaréis, pero cuando el autor de Hebreos en cualquier parte de este escrito utiliza la palabra Jesús, siempre lo hace con un motivo claro. ¿Recordáis cuál era? Resaltar la humanidad del Hijo de Dios. Vamos a recordar algo que ya vimos en el capítulo 2. El autor nos muestra a Cristo en 3 etapas distintas y a cada una de esas etapas le da un nombre para diferenciarlas. El Hijo, Jesús, el Señor Jesucristo. El Hijo para referirse a su preexistencia eterna y divina. Jesús para hablar de su humanidad, cuando en su humillación temporal se hizo hombre. Y el Señor Jesucristo para indicar el estado actual de su posición, que es a la diestra de Dios Padre, y mostrarnos así su dignidad después de su ascensión, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recordáis? Como el Hijo eterno, Él es el creador de todo, incluyendo a los ángeles. Como el hombre Jesús fue hecho un poco menor que ellos, y como el Señor Jesucristo, ya ascendido y exaltado, vuelve a ser muy superior a los ángeles al recuperar la dignidad divina de la que se había desprendido voluntariamente por cuanto heredó más nombre excelente que ellos. Por lo tanto, ahora mismo, en lo más alto de las regiones celestes, tenemos a uno de los nuestros, a un hombre, a Jesucristo hombre. Ahora mismo en la presencia de Dios hay alguien que nos entiende perfectamente porque es como nosotros, un hombre que ha pasado por lo mismo que hemos pasado nosotros. Por eso es el mejor abogado que podemos tener, lo mejor que tenemos para poder ser representados delante del Padre. Pero no solo es el postrer Adán, también es Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Veis lo que he subrayado ahí, verdad? No solo es un sacerdote humano, también lo es divino. Por eso no solo lo llama Jesús, sino que ahí lo llama el Hijo de Dios. En el capítulo 1 de este libro de Hebreos vimos su divinidad. ¿Recordáis? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí lo que vemos es que su divinidad le capacita para ser el portavoz de Dios ante los hombres. El portavoz de Dios ante los hombres. Bueno, pues ahora es exactamente igual, pero en la dirección contraria. Ahora Él se constituye como portavoz de los hombres delante de Dios. ¿Quién más y mejor capacitado para representarnos ante el Padre? ¿No? Por eso es eficaz. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Recordamos, tenemos un gran sumo sacerdote humano, divino y eficaz. Y es eficaz porque, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y después de haber traspasado los cielos hasta llegar a las regiones celestes más altas y excelsas, ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esto ya lo vimos hace poco. Está sentado, ¿recordáis? ¿Por qué? ¿Por qué se sentó? Porque terminó su obra en nosotros. Es una figura para representar que ya está todo terminado, ¿no? Con respecto a su obra con nosotros.
Al igual que Dios en Jesucristo descansó en el séptimo día después de haber terminado su obra perfecta en la creación. Fue exaltado y se sienta porque su misión ya está cumplida. Sin embargo, ahora no le vemos sentado como rey, sino levantado como sacerdote, como estaban los sumos sacerdotes levíticos al realizar su función. Cuando los sumos sacerdotes entraban en el lugar santísimo, ministraban de pie, no lo hacían sentados. ¿Cómo lo hacían? Allí rociaban sobre el propiciatorio la sangre del sacrificio en expiación por los pecados del pueblo. Pues muy bien, en estos momentos Jesucristo está delante del Padre, en algún sentido de pie, rociando con su propia sangre sobre el propiciatorio para interceder por nosotros en base a su sacrificio perfecto. Está de pie porque, a diferencia de su trabajo para salvarnos, que ya está terminado y por eso está sentado, el trabajo de limpiarnos de nuestros pecados y de restaurarnos es algo que Él sigue haciendo en el trono. Lo que los sacerdotes levíticos hacían como una sombra, Cristo lo ha hecho de verdad. Por eso es eficaz. Él ha entrado realmente en la presencia de Dios Padre como Dios y como hombre. Ha entrado en las regiones celestes que nada tienen que ver con lo que nosotros conocemos, porque lo que nosotros conocemos está limitado por el espacio y por el tiempo. Vamos a entrar en la tercera parte, la compasión de nuestro sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo está en estos momentos sentado en el trono, pero también está en el lugar santísimo y no siempre estuvo allí. Debe ser maravilloso poder estar allí, en la misma presencia de Dios, sin ninguna preocupación, sin ninguna amargura, sin aflicciones, sin angustias, sin tristezas o sufrimientos. Qué bien está el Señor allí. Pues no siempre estuvo allí. Él salió de ese refugio para hacerse hombre y padecer lo mismo que padecemos nosotros, y de esa manera, como hombre, poder salvarnos. Como dice el autor de Hebreos, y yo he subrayado, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Ve, pastor? Él fue perfecto, sin pecado. Él no ha sufrido lo que yo estoy sufriendo por mi maldito pecado. Aunque Él quiera entenderme, no lo puede hacer de la misma manera porque Él no cayó en pecado. ¿Cómo que no? Él fue tentado en todo y soportó perfectamente la tentación, por eso conoce muy bien la tensión y el sufrimiento y la desesperación de no hacer lo que su cuerpo le pedía hacer. ¿Cuántas veces has caído tú en tentación? Pues caer es mucho más fácil que resistir, así que sí que sabe perfectamente lo que es sufrir. No hay nadie como Cristo, Él sabe perfectamente lo que te cuesta seguir caminando sin caer, porque Él mismo ha tenido que resistir tus mismas tentaciones y nunca pecó. Así que sí que te entiende. Mi hermano, tu Señor Jesús, como Dios, puede penetrar hasta lo más profundo de tu mente y de tu corazón y saber mejor que tú lo que te está pasando. Él conoce cuáles son tus mayores temores, tus deseos más inconfesables y todas esas luchas que te parece que son imposibles de ganar. Pero Jesucristo no solo es Dios, Él es un hombre que también ha pasado por lo mismo que estás pasando tú. Así que escucha bien. Ahora mismo, en la presencia de Dios Padre, tienes a alguien que, como Dios, te conoce perfectamente, pero que como hombre te entiende mejor de lo que te imaginas. Como Dios te conoce, pero como hombre te entiende. Y esto es impresionante, esto es pura misericordia. Que Dios nos haya entregado este sumo sacerdote, esto es pura misericordia.
Jesucristo salió de su comodidad eterna para someterse a todas las tentaciones inimaginables. Nunca ha existido tal cantidad de presión y fuerzas diabólicas trabajando contra ninguna persona como las que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesucristo, y todo para ponerse en tu lugar, salvarte y poder ser tu abogado y sumo sacerdote frente a Dios Padre. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta que ahora nos tendríamos que hacer? ¿Cómo piensas responder ante tanta misericordia? Cuarta parte. Nuestra respuesta a su compasión. Retengamos la profesión. Retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los destinatarios de esta carta tenían un problema añadido a su fe. Para ellos era muy fácil poner su vista en los sacerdotes aarónicos a los que podían ver, y en el templo de Jerusalén había sacerdotes que ofrecían sacrificios todos los días. Esto, la verdad, es que para ellos era un grave problema, porque el ser humano pone más su esperanza en lo que ve que en lo que no ve. Veían sacerdotes, veían sacrificios. Siempre es más fácil creer en lo que vemos que en lo que no vemos. Pero resulta que ahora, después de su ascensión a Jesucristo, no podían verlo. Pero si le daban la espalda al eterno y verdadero sumo sacerdote para seguir su sombra, cuando ya había llegado la realidad, iban a perder tanto la realidad como la sombra, porque la sombra solo era el anuncio de la realidad. Una vez que llega la realidad, ¿para qué valen las sombras? Ya nos advierte Pablo, y es que esto es un problema para nosotros, por eso insiste Pablo en que debemos vivir por fe. Ya nos advertía Pablo que debemos vivir por fe, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y si es verdad que Jesús ha traspasado los cielos, entonces realmente el Padre aprobó su ministerio en la tierra, porque no hay nadie más a su diestra sino Jesucristo ejerciendo su labor de sumo sacerdote. Por tanto, rechazar esta aprobación de Dios Padre es un suicidio. Necesitamos tanto un sumo sacerdote que siempre andamos buscando algo o alguien para sustituirle, pero no hay religión, no hay sacerdote o no hay salvador que haya recibido semejante aprobación del Padre. No te avergüences de él por mucho que te digan que no le puedes ver, por mucho que te digan que has escogido a un amigo invisible. Dejar a Jesucristo es como salir del refugio de un buen puerto en una tormenta. Rechazarle como mediador, abogado, intercesor y sacerdote ante el Padre es lo más estúpido que podemos hacer. Por eso acerquémonos, porque Dios lo ha constituido y lo ha aprobado como nuestro sacerdote. Tienes a un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, a tu hermano mayor cuidándote, defendiéndote de los abusones del patio de colegio y pidiéndole a Dios que te perdone porque Él sabe muy bien de qué material estás hecho. Solo necesitas retener tu fe y acercarte. Acerquémonos. Acerquémonos a Él porque es nuestro sacerdote. Retengamos nuestra profesión. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, acercarse a Él es la primera prueba que podemos tener de nosotros mismos que creemos y que confiamos en su misericordia. Si no te acercas a Él es que no crees que existe. En medio de tus dudas, cuando todo va mal, cuando has caído hasta lo más bajo en tu pecado, cuando acabas de ver que tu corazón está realmente podrido de egoísmo, codicia y ambición, es cuando más lo necesitas. Pero desgraciadamente es cuando menos nos acercamos. Pues confía en Él,
Pon tu vista en tu mejor y gran sumo sacerdote, Jesucristo, porque es en estos momentos cuando tienes sus brazos más abiertos para recibirte, para perdonarte, para restaurarte y animarte a seguir adelante. Entra en su presencia y ten comunión con Él. Y si no puedes solo, avisa a algún hermano que te ayude y entráis juntos en su presencia para hallar gracia para el oportuno socorro. Pero no te quedes jamás tirado por el desierto, no tienes por qué, tienes al mejor sumo sacerdote del mundo. Pastor, es que he estado tanto tiempo lejos. Me he quejado tantas veces de él y de su maná por el desierto. He murmurado tanto de los pastores que tú le has enviado para cuidarme sin hacerles caso y haciendo lo que me daba la gana, que no me atrevo ni a levantar la vista del suelo. ¿Cómo voy a entrar en su presencia después de haber adorado mi cuerpo, mis deseos, mi placer, del becerro de mis propias ambiciones? ¿Cómo pedir perdón después de haber caído en pecado con las jóvenes prostitutas que me ha enviado Balac? Pastor, he perdido la guerra. No he peleado la buena batalla, no he acabado la guerra, no he guardado la fe. ¿Qué me queda? Te queda acercarte con fe y arrepentimiento a aquel que te comprende, porque Él es tu sacerdote. Mira, mi hermano, si no fueras un pecador, no necesitarías un sacerdote. Claro. Si no fueras un pecador, no necesitarías un sacerdote que expiara por ti tus pecados. Eres débil y Dios lo sabe, por eso dispuso para ti el mejor sumo sacerdote que puedas tener. Así que acércate confiadamente. Acerquémonos confiadamente, retengamos nuestra profesión, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Puedes engañar a Dios? No, claro que no. Por ese motivo puedes acercarte confiadamente. No hay nada que esconder. No puedes esconderte de nada porque ya lo conoce todo sobre ti. Por eso es el mejor sacerdote que el Padre pudo poner a nuestra disposición, porque debido al perfecto conocimiento que tiene de toda mi vida, de toda mi mente y de todo mi corazón, puedo acercarme confiadamente a su presencia. Y si me arrepiento y confío, estamos hablando de fe y de arrepentimiento, si me arrepiento y confío en su sacerdocio, puedo solicitar el perdón y la restauración que necesito para seguir adelante. Acerquémonos confiadamente, pero a un sitio concreto, al trono de la gracia. Retengamos nuestra profesión, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia es el asiento que de manera simbólica estaba encima del arca del pacto, o sea, estamos hablando del propiciatorio. Por lo tanto, este acercarse confiadamente al trono de la gracia es hacerlo a nuestro propiciatorio. Este trono, en donde está sentado Jesucristo, es un trono en donde Él ejerce el gobierno y el juicio y donde al mismo tiempo imparte misericordia y gracia. Desde luego que para aquellos que rechazan la sangre que el Hijo rocía sobre el propiciatorio, este trono solo será un lugar desde el que reciban juicio, y el resultado de ese juicio es condenación eterna. Pero para nosotros, y gracias a que Él es nuestro sumo sacerdote, este trono no es de juicio ni de condena, sino de gracia y de misericordia. Jesucristo está rociando con su propia sangre este propiciatorio para que no nos venga ni juicio ni condena, sino que si vamos a Él, si vamos a este trono, a este propiciatorio, con fe y arrepentimiento, recibiremos gracia y misericordia. Así que acércate y hazlo sin miedo.
Dios te ama y Dios quiere que entres en su reposo. No le hagas el juego a Satanás. Recuerda que a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todas las pruebas por las que estás pasando son para que vayas siendo hecho a la imagen de su Hijo Jesucristo, pero son pruebas para ser pasadas, no suspendidas, reprobadas. Las pruebas son exámenes, pero son exámenes para aprobarlos, no para reprobarlos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo hace porque la sangre de Cristo habla a tu favor. No escuches al diablo, escucha a tu Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Es el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Acerquémonos para alcanzar misericordia. Retengamos nuestra profesión, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes por qué nos cuesta tanto acercarnos al trono de la gracia? Yo a veces pensaba que era por vagancia, pero no siempre es así. En ocasiones sí, porque somos vagos, pero a veces al verdadero cristiano no le cuesta tanto acercarse por pereza como por vergüenza. Porque sabe que lo que merece no es precisamente misericordia, sino justicia. Y esa justicia, si es justa, y Dios siempre lo es, traerá como consecuencia condenación. Pero Dios me está diciendo que no tenga ni miedo ni vergüenza, que si me acerco arrepentido y creyendo sinceramente en la sangre que Cristo rocía por mí en el propiciatorio del trono, me va a recibir con los brazos abiertos, porque para Él es una alegría enorme perdonarme. ¿No te ha pasado a ti que estás deseando perdonar a alguien y que cuando lo consigues es una alegría enorme? Está deseando perdonarte. Así que acércate para alcanzar misericordia. Levántate de donde estás y dile a tu Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si haces esto y te acercas confiado, entonces será cuando, aún desde lo lejos, Él te verá y, movido a misericordia, correrá a ti y se echará sobre tu cuello y te besará. Ni tú ni yo somos dignos de ser llamados hijos de Dios, pero si te acercas a Él confiadamente para recibir esta misericordia del perdón, descubrirás que ha preparado una fiesta porque su hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaréis a regocijaros en una comunión íntima de perdón y gozo al mismo tiempo. No te pierdas esta fiesta del perdón que Dios tiene siempre preparada para ti si es que vuelves en ti y regresas a la casa del Padre arrepentido y con ganas de hacer bien las cosas. Arrepentido y con ganas de hacer bien las cosas. Acerquémonos para hallar gracia y el oportuno socorro. Retengamos nuestra profesión, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vale, bien, ya has pedido perdón. Has vuelto a casa y tienes el gozo de la salvación de nuevo anidando en tu corazón porque la misericordia de Dios te ha perdonado. Pero los problemas continúan, nunca se acaban porque ya sabemos que en el mundo tendremos aflicción. ¿Qué hacer?
porque aunque estoy limpio gracias a la misericordia del perdón, todavía necesito su sostén para poder perseverar por el desierto. ¿Dónde puedo encontrar todo ese socorro que necesito para poder continuar adelante? Pues este versículo nos dice que sigas acercándote a Él para hallar gracia y recibir el oportuno socorro. Ahora mismo ya no está hablando de perdón, ahora mismo está hablando de impulsarte a seguir adelante en tu carrera de la fe. Vete delante del Señor y dile que tienes sed por el desierto. Preséntate delante de Él y dile que no encuentras qué comer. Acércate a Él y clama por fortaleza porque estás muy cansado para seguir hasta el final. Inclina tu rostro ante su presencia y solicita gracia pertinente para no volver a caer en el desierto. Todos necesitamos socorro. No creas que solo te pasa a ti. Pero para recibirlo, lo tienes que pedir. Y se pide acercándose con fe al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no te acercas y lo pides, no lo recibirás. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pastor, he pedido tantas veces y no he recibido lo que he pedido que ya no me creo estas palabras de Jesús. Ya, claro, lo entiendo. Es que estas palabras no son una promesa para recibir cualquier cosa que pidamos. Nos han enseñado mal y nos gusta que nos enseñen mal porque es muy agradable escuchar que si pedimos se nos dará lo que pidamos. Pero ¿qué incrédulo no firmaría esta promesa? Esta promesa no es para incrédulos. Esta promesa está insertada en el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte empieza así. Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así que esta promesa no es para incrédulos egoístas, es para sus discípulos. Y sus discípulos, lo que le piden al Señor, no es para gastar en sus caprichos. Lo que le piden es lo que necesitan para poder seguir de pie por el desierto, que no es lo mismo. Claro, ahí está el punto. Y eso el Señor jamás lo niega. Y no lo niega porque Él está deseando verte llegar a su reposo. No he visto jamás a nadie que pidiendo ser sostenido en el desierto, el Señor lo haya abandonado. Jamás. Otra cosa es que busques lo que no está en la voluntad de Dios y pidas y no recibas porque pides mal, porque pides para gastar en tus deleites. Termino. Un Salvador no es suficiente porque si caemos por el desierto y no hay nadie que nos levante, de nada nos habrá servido haber sido salvados de Egipto. Por eso también necesitamos un sumo sacerdote. Si no nos acercamos en oración a nuestro sumo sacerdote y le pedimos ayuda para el oportuno socorro, no la recibiremos. Pero si se la pedimos, si le pedimos lo que realmente necesitamos para poder transitar con éxito por el desierto hasta llegar al reposo prometido por el Señor, entonces Él es poderoso para darte lo que necesitas. Y lo que necesitas no es un coche nuevo, una casa mejor, ni siquiera una novia. Lo que necesitas para llegar a su reposo es santidad. Y para conseguirla, debemos pedir lo necesario para practicarla y huir de las tentaciones que nos la roban. Esto es lo que tienes que pedir. Esto es
a lo que el Señor se ha comprometido a darte. Vete a Él, vete y pídeselo. No se lo pidas temblando de miedo, porque Él está con los brazos abiertos y deseando recibirte. Si es necesario, vete avergonzado, quebrantado, llorando, bochornado. Vete con el rostro humillado, con la cara de no saber dónde meterte frente a la afrenta que le has hecho al Señor, a tu esposa y a los que te rodean y a tu congregación. Pero vete. No tienes que ir con miedo, porque lo que le vayas a decir, Él ya lo sabe. Vete confiadamente, pero arrepentido. Si te presentas así, como se presentó el hijo pródigo a su padre, entonces te espera la gracia y la misericordia del perdón y una fiesta. Si no, si porque crees que por haber estado siempre en la casa del Padre tienes la salvación asegurada, si por pensar que porque vienes a la iglesia y simulando una fe que a la hora de la verdad solo te ha valido para agravar tu situación frente a aquel que te lo ha estado dando todo, si por pensar que tienes las puertas de la iglesia abiertas para entrar cuando quieras, ya con eso tienes acceso al descanso en la casa de tu Padre, he de decirte que esta fiesta no es para ti. Sí, estaba preparada también para ti, pero eres tú mismo el que le dices a tu padre enojado, no quiero entrar. Porque para entrar no solo necesitas tener la puerta abierta, para entrar necesitas hacerlo con fe y arrepentimiento de tu deplorable situación. Deseo con todo mi corazón que hoy todos aquí, todos, yo el primero, podamos decirle al Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Amén.